Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les voy a estar compartiendo el material que vamos a estar utilizando para la clase del día de hoy. Cualquier duda que les surja durante la clase pueden hacérmela saber, ya sea levantando la mano a través del chat em, o activando su micrófono. Igual sobre la diapositiva, si tienen cualquier duda, me lo pueden hacer saber. Muy bien. La clase del día de hoy es sobre el derecho a la nacionalidad y residencia. El derecho a la nacionalidad y residencia va a ser fundamental en la protección de los derechos humanos. La nacionalidad se define como el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado, confiriéndole ciertos derechos, y así como confiere derechos, va a conferir obligaciones. Tenemos que entender la diferencia entre la nacionalidad y la residencia. La residencia va a resultar que se va a referir al lugar donde una persona vive habitualmente. Estos derechos van a resultar muy importantes ya que van a garantizar el reconocimiento a la identidad de las personas y su pertenencia a cierto tipo de comunidad política y que estos tengan la posibilidad de establecerse y vivir en un lugar determinado en el que ellos decidan, en el que la persona decida. Esta presentación va a ser importante ya que vamos a explorar un poquito estos derechos a profundidad eh, y vamos a notar su relevancia en el ámbito de los derechos humanos y vamos a ver que existen diferentes instrumentos a nivel no solo nacional, sino internacional, en el cual se reconoce este tipo de derechos. Muy bien, aquí es lo que es importante conocer sobre la nacionalidad, la diferencia entre nacionalidad y residencia y la importancia de estos dos derechos. Muy bien. El derecho a la nacionalidad se encuentra consagrado en varios instrumentos internacionales clave. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el cual establece en su artículo 15 que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Nadie será privado arbitrariamente de ella, ni el derecho a cambiarla. ¿Por qué marca esto? Porque una persona puede reclamar el reconocimiento de otra nacionalidad. Si bien, no sé, supongamos que nació en México, pero tiene padres de España, un ejemplo. Entonces, esta persona puede reclamar su nacionalidad española porque es descendiente de padres que nacieron allá. Y hay diferentes requisitos para reclamar esta nacionalidad. Por ejemplo, ser descendiente de una persona con nacionalidad española, que, mm, no sé, supongamos que haya vivido cierto tiempo en tal lugar, etcétera. Entonces, cada país para poder reclamar su nacionalidad te va a requerir ciertos pues, requisitos para podértela reconocer. Entonces, nada más con cumplir esos requisitos, tú puedes reclamar eh, tu nacionalidad y puedes cambiarla, etcétera. Tenemos la Convención sobre Derechos del Niño de 1989. En este se refuerza en su artículo 7 que asegura que todos los niños deben tener el derecho a adquirir una nacionalidad
Y además, la Convención sobre la Reducción de la Apatridia de 1961, que prohíbe la apatridia y establece medidas para prevenir y reducir los casos de las personas sin nacionalidad. A eso es a lo que nos referimos, que hay personas que no se les reconoce una nacionalidad y pues no se identifican con alguna región, con algún grupo político, con nada. Entonces, estos instrumentos van a demostrar el reconocimiento y la protección del derecho a la nacionalidad ya a un nivel internacional. Vamos a hablar un poquito sobre la apatridia. La apatridia es una situación grave en una persona, ya que esta no es reconocida como nacional por ningún estado. ¿Se imaginan ustedes el que no tengas una nacionalidad, que no pertenezcas a ningún país, a nada? Entonces se te prohíban muchas cosas. Si no perteneces a algún país, no, si no eres mexicano, no tienes credencial, supongamos. Si no tienes credencial, no puedes votar. Si no tienes credencial, no puedes conseguir, difícilmente conseguirás un trabajo porque siempre te piden tu identificación para contratarte. Si no, ¿quién eres? ¿Cómo van a saber quién eres? Entonces va a ser muy importante eh, el que entendamos a qué nos referimos con esto. Esta condición puede ser causada por diversas razones, como lo es la discriminación por motivos de raza, religión, género, conflicto de leyes entre países, la disolución o separación de estados. Las consecuencias de esta apatridia son devastadoras. A las personas que se encuentran en este supuesto carecen de sus derechos, carecen de tener acceso al reconocimiento y a la aplicación de todos estos derechos, como lo son los más básicos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, a la protección legal, etcétera. Las dejan vulnerables y marginadas en un estado de limbo, como si no existieran esas personas. Es importante que combatamos esta apatridia para que podamos garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Es importante que se pongan ustedes en el lugar de estas personas, el cómo podrían vivir sin un reconocimiento de una nacionalidad, cómo podrían vivir sin su ID, para empezar. O sea, es importante que nos pongamos a pensar un poquito en este tipo de derechos y cómo es que eh, existen ya instrumentos a nivel internacional que están tratando de combatir este tipo de cosas. Muy bien. El derecho a la residencia va a ser fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos. Se va a definir como el lugar habitual de vida de una persona y va a incluir derechos asociados como la libertad de movimiento, la elección de residencia, la protección contra desalojos forzosos, etcétera. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos son ejemplos de instrumentos ya a nivel internacional que protegen este tipo de derechos. En e- es muy importante que entendamos que a- al garantizar el derecho a la residencia es garantizar su derecho a vivir con dignidad, con seguridad, con estabilidad, y que estas personas así van a poder ejercer plenamente sus derechos humanos. Mm, Ahí, al reconocer este derecho, al permitirles ejercer este derecho,
se les está permitiendo el ejercicio de otros derechos fundamentales para que tengan estas personas una vida digna, una vida eh, con seguridad y con estabilidad. Nos encontramos a muchos desafíos para la protección de los derechos de nacionalidad y residencia. La protección del derecho a la nacionalidad y residencia va a enfrentar diferentes trabas a nivel global: la migración forzada, los conflictos armados, las políticas discriminatorias. Estos van a ser algunos de los factores que van a contribuir a la vulneración de estos derechos. Un caso de estudio que es un poco destacado y relevante es la situación de Rohingya y Myanmar. Estos enfrentan apatridia y desplazamiento forzoso debido a la discriminación y a la violencia sistemática. Para que podamos abordar estos desafíos, va a ser importante que implementemos reformas legales, que podamos fortalecer la cooperación internacional y garantizar la protección efectiva y de los refugios. El entender que las personas merecen tener una nacionalidad, merecen que les sean reconocidos los derechos. Solo así se va a poder asegurar el respeto y la protección de todos estos derechos fundamentales, porque esto es básico para poder reconocer otro tipo de derechos. Mm, ok. Muy bien, el papel de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales van a jugar un papel muy importante en la protección del derecho a la nacionalidad y residencia. Em, el ACNUR se va a encargar de la protección de de los refugiados y apatridias, trabajando para poder prevenir y reducir este tipo de casos. eh, la, el asegurar la integración de los refugiados en sus comunidades. La UNICEF va a promover el derecho a la nacionalidad para todos los niños, asegurando que cada niño tenga su identidad legalmente reconocida. Tenemos también las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, que estos son actores fundamentales en la defensa y la promoción de estos derechos, proporcionando apoyo legal, asistencia humanitaria, sensibilización sobre la importancia de la nacionalidad y residencia para la dignidad humana, el papel tan importante que juega el reconocimiento de estos derechos. Muy bien, vamos a hablar de los casos de éxito. Existen casos de éxito y de buenas prácticas que demuestran cómo va a ser posible avanzar en la protección del derecho a la nacionalidad y residencia. Algunos países han implementado reformas legales exitosas que han eliminado la patria mediante cambios legislativos inclusivos y no discriminatorios. Existen programas de regularización de residencia que han permitido a migrantes y refugiados legalizar su situación, integrándose plenamente en sus comunidades de acogida. Además, existen campañas de educación y sensibilización que han jugado un papel muy importante
eh, en la promoción de este tipo de derechos, aumentando la conciencia pública y movilizando el apoyo para políticas inclusivas y protectoras. Muy bien. Y en conclusión, el derecho a la nacionalidad y residencia es esencial para garantizar la dignidad, la identidad, el sentido de pertenencia de todas las personas. A pesar de ya los avances que se han logrado, siguen existiendo desafíos significativos como la patria y la protección de las personas desplazadas. Es imperativo el que continuemos trabajando para abordar estos problemas, implementando políticas inclusivas y cooperando a nivel internacional. Y finalmente, hacemos un llamado a la acción, eh, invitándolos a todos los actores involucrados, desde gobiernos hasta organizaciones internacionales y la sociedad civil, a redoblar los esfuerzos para que aseguren el respeto y la protección efectiva de estos derechos fundamentales. Solo a través de esfuerzos conjuntos podemos conseguir un mundo donde las personas puedan gozar plenamente de sus derechos a la nacionalidad y residencia. Y como ya lo había comentado hace unos minutos, al privar de este reconocimiento se les privan de otro tipo de derechos que son fundamentales también para poder vivir con dignidad. Recordamos que muchos, si no es que todos los derechos están ligados uno con otro. Al no reconocerles uno, le estás truncando el otro derecho. Entonces, es importante que entendamos la importancia del reconocimiento de estos derechos. No es nada más agregar un derecho y ya, sino es que se le reconozca para que otros derechos también puedan ser reconocidos. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber mediante el chat, levantando la mano, o a través de preguntas de, de la misma plataforma. Estaré disponible contestando todas las preguntas. Y esto sería todo por la clase del día de hoy. Mm, ok. Que tengan un bonito día, fin de semana. Cualquier cosa estoy disponible mediante el chat.